Pero yo quisiera, para ir además cesando y además justificando la presencia de la embajadora de Colombia en este conversatorio, aclarando el papel que cumple Colombia precisamente en la guerra de la independencia y en la independencia de Bolivia o de Charcas. Resulta que primero tenemos que hablar de la independencia que consigue el Virreinato de Nueva Granada, encabezada por Simón Bolívar. El Virreinato de Nueva Granada se independiza y se forma una república llamada Colombia, que en ese momento abarcaba a lo que hoy son Panamá, Venezuela, la propia Colombia y Ecuador. Entonces, Simón Bolívar tenía la intención de liberar también al Perú y baja hacia el Perú y se entrevista con San Martín en Guayaquil. Nadie sabe qué se acordó en esa entrevista, pero San Martín se retira y Bolívar se queda a seguir combatiendo con los ejércitos colombianos, ¿ya? O sea, eran colombianos en ese momento, no existía el gentilicio venezolano ni existía el gentilicio ecuatoriano. Estos ejércitos ya en Perú son reforzados por tropas peruanas y se constituye el Ejército Unido Libertador del Sur, que es encabezado por Antonio José de Sucre. Y es este ejército el que consigue efectivamente la independencia del Perú, aunque San Martín la había declarado antes, en el 1821, en realidad son los ejércitos colombianos, este ejército colombo-peruano, el que libera al Perú con las batallas de Junín y de Ayacucho. Ahora, la presencia colombiana en Bolivia va más allá, porque no solamente entra Sucre con ejércitos colombianos, particularmente la segunda división, sino que entra un batallón que se va a convertir en fundamental para los primeros años de Potosí, el batallón Bogotá. Y el batallón Bogotá estaba encabezado por un colombiano nacido en el hoy departamento de Santander, León Galindo. Porque León Galindo llega a Potosí el año 1826, cuando ya era Bolivia libre, y se convierte en el primer prefecto efectivo de Potosí, el que está más tiempo y por lo tanto logra establecer la institucionalidad potosina. Es León Galindo quien empieza a hacer construir el primer cementerio, el de San Bernardo. Es León Galindo quien reinicia las obras de reconstrucción de la catedral. Es León Galindo quien funda la policía de Potosí sobre la base de los decretos emitidos por Sucre, divide la ciudad en 4 cuarteles, a cada uno le da un comandante, etcétera, esto que ya hemos logrado documentar. Galindo es realmente, en los hechos, el verdadero fundador del Pichincha, porque sin Galindo, el Pichincha se hubiera cesado, como se cesó el Colegio de Huérfanas y el Colegio de Huérfanos. Galindo es el que logra consolidar al Colegio Pichincha. Y esta parte que es más importante a nivel nacional, Galindo es el que termina de romper el último eslabón con el Imperio Español, porque él encabeza la primera amonedación republicana. El 17 de agosto de 1825, en Sucre, la Asamblea Deliberante crea la bandera de Bolivia y crea el escudo de Bolivia, pero también crea la moneda de Bolivia. 17 de agosto de 1825. Un año después, no había moneda. La moneda que seguía acuñándose en esta casa de moneda era la moneda española, con las armas de España y con la efigie de Fernando VII. El año 1826 seguía acuñándose esa misma moneda, y es Galindo quien prácticamente conmina, luego de varias cartas y varios intentos a los funcionarios de la Casa de Moneda, a abrir troqueles para acuñar la primera moneda republicana que sale en septiembre de 1827, con el árbol de la esperanza, eso dice el decreto, 2 llamitas, 6 estrellas, porque ya había el departamento de Oruro, y en lugar de la efigie de Fernando VII, la efigie de Simón Bolívar. Luego de esto, Galindo es nombrado jefe de Estado Mayor por Sucre, y él se va recién en el año 1827 en diciembre, y en 1828 ocurre algo igual que está muy vinculado a la presencia colombiana. Estalla el motín del 18 de abril de 1828 con el pretexto de que los bolivianos estaban pidiendo que se vaya el ejército colombiano que consideraban un ejército de ocupación.
Hemos encontrado documentos, señora embajadora, que prueban que no era así. Que el ejército colombiano había comenzado a retirarse antes del 18 de abril de 1828 y hemos encontrado documentos en el Archivo Regional de Puno que demuestran que el papel del ejército colombiano fue tanto o más que el papel del ejército peruano. Lo interesante, porque no me quiero extender, es que este motín del 18 de abril de 1828 en el que Sucre resulta herido marca el inicio de la primera invasión peruana, con el pretexto, con la mentira de una ocupación colombiana que no era tal, porque los bolivianos habíamos pedido, mediante ley, que el ejército colombiano permanezca en Bolivia, ¿ya? Y esa ocupación peruana, esa invasión peruana es algo que recién lo hemos visto ahora. A Sucre lo tomaron preso, porque Sucre se va a reponer en Ñuchu, y en Ñuchu, Sucre es secuestrado por el coronel Pedro Blanco y es llevado a Ciporo, donde permanece durante buen tiempo hasta que se firma el Tratado de Piquis. Y quien intenta rescatarlo es León Galindo, porque era jefe de Estado Mayor. Entonces vean ustedes esa estrecha relación entre Bolivia y Colombia en el marco de la Guerra de la Independencia. Entender que muchos colombianos y colombianas a través de la historia han sembrado semillas aquí, que han sido semillas de futuro, que han sido semillas para beneficio de la humanidad. Eso es muy importante para mí. Bueno, en esta parte también quisiera añadir lo que hablaba hace un momento Juan José sobre los saqueos, ¿no?, que habría sufrido en un comienzo la emergente Bolivia. No solo han sucedido estos saqueos en el comienzo de la creación de Bolivia, es decir, al iniciar las guerras independistas, sino también cuando ya Bolivia se consolida como república, como república, ¿no? Una de esas es la famosa batalla que se sucede acá en Potosí, como es conocida como la batalla de Canterías, ¿no?, que se sucede entre los años 1865 y 1867. Ahí va a intervenir un famoso personaje que es el presidente o expresidente Mariano Melgarejo, y también va a intervenir otro personaje importante de Potosí, uno de los descendientes, ¿no?, de uno de los primeros prefectos, como es León Galindo. Precisamente se va a ocurrir esta batalla entre el ejército o la élite que se oponía a Melgarejo, que eran conocidos como los constitucionalistas, y se va a suceder en la región que hoy conocemos como Cantería. Ahí va a intervenir el hijo de León Galindo, que en ese entonces era un famoso poeta llamado Néstor Galindo, con sus dos hermanos, es decir, van a intervenir tres hermanos, ¿no?, descendientes de uno de los libertadores, ¿no?, que había participado en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, y que había sido uno de los primeros prefectos oficiales de Potosí, como es el señor León Galindo, ¿no? Y ahí viene una anécdota bien curiosa, pues poco antes que se suceda estos hechos, como bien sabe la historia, Belso estaba dispuesto a fusilar y asesinar a Melgarejo, y paradójicamente es la esposa de León Galindo quien interviene para que no suceda este hecho, ¿no?, entre otras mujeres y entre otras personalidades de la época, ¿no? Y lo irónico del hecho es que al salvar a este personaje, para muchos tirano, como es Mariano Melgarejo, va a ser este personaje quien va a asesinar con sus propias manos a su hijo, ¿no?, al que hemos mencionado, León Galindo. Termina con el triunfo de Mariano Melgarejo, pero no solamente él se contenta con ese triunfo y se retira, sino que se va a producir un gran saqueo también en la ciudad y se va a ensañar con los ciudadanos que habían participado activamente en esta batalla, ¿no? Se va a saquear riqueza particulares, como también nuevamente de las iglesias y de las arcas del Estado. Y es que hay héroes y heroínas que han sido invisibilizados, y creo que el Bicentenario de Bolivia tiene que servir para que esos héroes invisibles salgan a la luz y hagamos el reconocimiento a quien gloria merece,
y estoy hablando de nuestros ancestros indígenas, afrobolivianos, de muchas mujeres que no aparecen en ningún libro, así que la Sociedad de Historia de Potosí le tocará reivindicar a todos estos héroes invisibles. Como embajadora de Colombia en Bolivia, ¿cuál sería su mensaje a pocos días, horas del 199 aniversario de la independencia de Bolivia? Que tenemos que entender que las fronteras no son naturales, que ningún río tiene un límite, que ninguna montaña está cortada a la mitad, que somos humanidad y que cada uno tiene un lugar que ocupar aquí, que eso siempre nos han dicho. Reconocer ese bicentenario, reconocer esa historia de la humanidad representada aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia y sobre todo en Potosí, es reconocer todo lo que ustedes le han dado a la humanidad. Somos fuente del mismo río, somos gotas de la misma lluvia y creo que eso va a ser lo importante en este bicentenario, reconocernos como humanos. Hemos encontrado además el vínculo directo entre Potosí y Colombia, ¿verdad? Ha sido muy grande y muy bonito para mí entender que Galindo, un santandereano, fue el primer prefecto de aquí de Potosí, pero que además todas sus generaciones siguieron dándole mucho a Bolivia. Y creo que esos son los lazos de conexión que tenemos que encontrar para reconocernos como hermanos finalmente.